Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexander. Soy alumno de la licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos y el día de hoy estoy aquí para hablarles acerca de el estudio eléctrico y magnético para delimitar el sistema acuífero en un basurero a cielo abierto en el municipio de Almoloya del Río, Estado de México. Esto es como parte de la presentación del proyecto terminal número 1. Como introducción tenemos que se podría hablar de la sobreexplotación como el uso desmedido del recurso hídrico en las actividades de agricultura e industriales, dando como resultado una escasez y contaminación a nivel superficial, por lo cual es importante la preservación de este recurso a nivel del subsuelo. Una de las principales fuentes de contaminación de los acuíferos existentes en el subsuelo está relacionada con la disposición de residuos sólidos urbanos, los cuales generan un líquido lixiviado. Este se forma a partir de la percolación del agua de lluvia y de la infiltración hacia el nivel freático, y por la otra la descomposición anaeróbica de residuos, puesto que implican una complejidad y costos económicos elevados. Los procesos de tratamiento de aguas subterráneas. Es crucial evitar este tipo de procesos contaminantes que disminuyen las fuentes del recurso hídrico. La justificación para llevar a cabo este proyecto surge a partir del acercamiento con la investigación que se encuentra realizando el doctor Lázaro Raimundo Reyes en la zona de Almoloya del Río, la cual aborda la evaluación hidrogeofísica hidroquímica del acuífero somero en esta zona, con el fin de identificar los parámetros hidráulicos del mismo que controlan la hidrodinámica del flujo de agua subterránea. A su vez, estos parámetros serán utilizados para implementar un modelo numérico que sirva como apoyo para describir el transporte de lixiviados contenidos en el agua subterránea que fluye a través del ya mencionado acuífero. Con ello, se podrá obtener una aproximación del comportamiento de estos. Dada la escasez de recursos para el manejo de residuos sólidos urbanos que existe en el municipio de Almoloya del Río, la población ha optado por verter dichos residuos en un tiradero a cielo abierto, siendo que este cada vez aumenta su capacidad de recepción. Es alarmante el efecto que podrá existir sobre el sistema acuífero ubicado en la zona de recarga de esta localidad. Los objetivos de este proyecto son: número 1, delimitar y caracterizar el sistema acuífero por exploración eléctrica y magnética en un basurero a cielo abierto en el municipio de Almoloya del Río, Estado de México. Definir las estructuras geológicas en el subsuelo mediante el uso de métodos geofísicos. Localizar la posible presencia de una pluma de lixiviados generados por el basurero a cielo abierto ubicado en el municipio de Almoloya del Río. La metodología que se utiliza para llevar a cabo este proyecto es primero realizar sondeos eléctricos verticales, es decir, el uso del método geoeléctrico que se explicará más adelante, identificar el basamento hidrogeológico y estructuras geológicas. Ahí es donde entra el método magnético que posteriormente será explicado. Como segunda parte de esto se tiene la recolección de datos hidrogeofísicos en campo. Luego, el análisis e interpretación de los datos recolectados para finalmente elaborar un modelo que describa el comportamiento de los lixiviados. Localización de la zona de estudio. Como ya se ha mencionado, la zona de estudio se encuentra en Almoloya del Río, municipio que posee una situación estratégica respecto a los demás municipios de la región 12, ya que pertenece a la región hidrológica RH12 Lerma-Santiago. Dentro de su territorio se ubica la laguna de Chinahuapan, donde da origen al río Lerma, el río más largo del país, con una extensión total de 708 kilómetros, los cuales 125 de recorrido están dentro del Estado de México, cuyos manantiales de la laguna son utilizados para enviar agua a la Ciudad de México. Asimismo, el río presenta un recurso natural básico para las actividades humanas, la agricultura, ganadería y pesca. Para entender de qué va este proyecto, primeramente debemos hacernos la pregunta: ¿qué son los lixiviados? Específicamente en los vertederos a cielo abierto, los residuos sólidos emiten líquidos y gases potencialmente peligrosos para el medio ambiente. Dichas emisiones líquidas se conocen como lixiviados, los cuales escurren a fuentes superficiales de agua o bien se infiltran a través de las capas inferiores a la zona donde se ubica el vertedero.
contaminando los acuíferos subyacentes. La generación de los lixiviados dependerá de factores como el grado de compactación de los desechos, el grado inicial de humedad contenido en la basura, la precipitación, la humedad atmosférica, temperatura, evaporación, evapotranspiración, escurrimiento e infiltración. Como podemos observar, del lado derecho se encuentra un diagrama que explica de mejor manera cómo es que los lixiviados se infiltran en el nivel freático. Uno de los métodos de recolección de datos que utilizaremos será el método geoeléctrico, el cual es un método para medir la resistividad eléctrica inyectando corriente continua en el terreno, que normalmente se realiza con un conjunto de 4 electrodos. En el lugar de la medición, se colocan en el suelo 4 electrodos de contacto, A, M, N y B, correspondiendo A y B al circuito de energización o corriente, M y N al de recepción o de potencial. Utilizando el arreglo de Schlumberger, los valores de la resistividad aparente se calculan con la siguiente ecuación, donde delta V se define como la diferencia de potencial entre los electrodos M y N en volt, cuando por el circuito de emisión circula una corriente representada por I en MA. Como podemos observar, del lado derecho se encuentra un diagrama que explica cómo es que funciona este método geoeléctrico. Posteriormente, el método magnético se utilizará para medir anomalías en el campo magnético terrestre de la zona de estudio, las cuales son causadas por las propiedades magnéticas de las rocas subyacentes, de modo que la geología subterránea podrá estudiarse con el mayor detalle y precisión posible. Este método se basa en la medida y el análisis de las variaciones del campo magnético terrestre, obteniendo medidas de valor del campo magnético total o bien de valores en el gradiente de este. La magnetización remanente representada por Mr es la fracción de la magnetización inicial que queda después de quitar o cambiar el campo del inductor que la produce. Por lo tanto, es una especie de registro o memoria del campo magnético anterior. El primer método para determinar la intensidad horizontal absoluta del campo geomagnético lo desarrolló el matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Los magnetómetros se basan en principios mecánicos. Son entre otros la brújula de inclinación, la superbrújula de Hotchkiss, el bariómetro de Schmidt y el bariómetro de compensación. En este momento, el proyecto se encuentra en la primera etapa, es decir, en los sondeos eléctricos verticales. Para el apartado de los sondeos eléctricos verticales representados por SEB, el primer paso es conectar al equipo transmisor de corriente a la fuente de poder, es decir, a una batería. El equipo es conectado a la batería directamente mediante los cables positivo y negativo que tienen integrados. Es importante mencionar que los electrodos de potencial y de corriente serán introducidos mediante el apoyo de un mazo de metal. Deberán colocarse a una profundidad de entre 10 a 20 centímetros. Es necesario cerciorarse que todos los cables que se utilizarán para transferir la corriente y potencial de los carretes a los electrodos funcionen correctamente. De lo contrario, el equipo podría arrojar valores negativos de resistividad aparente. Una vez que las conexiones estén correctamente hechas, el operador del equipo procede a inyectar corriente y después de este proceso, el equipo arrojará una lectura que se registra en las hojas de campo. Este proceso se lleva a cabo en cada uno de los distintos puntos de medición. Para terminar, quiero comentar los alcances esperados de este proyecto. Se espera identificar si existe o no contaminación por parte de los desechos que se ubican en la zona de estudio y cómo esto afecta a la calidad del agua del acuífero. Posteriormente, se elaborarán mapas y perfiles con los datos recolectados mediante los métodos magnético y geoeléctrico que muestran las características geológicas del subsuelo en la zona del vertedero de residuos sólidos. Con los mapas identificaremos los efectos del basurero localizado sobre el acuífero, detectar la posible presencia de contaminación en el subsuelo y con estos datos se elaborará un informe final que por último se presentará.